Muy bien, chicos, buenos días a todos los que nos hayan saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hemos culminado nuestras vacaciones. Espero que las hayan aprovechado, hayan podido descansar, estudiar y realizar todas las actividades que tenían pendientes. Entonces vamos a continuar y casi culminar nuestro curso. No estamos a poco de terminarlo. Hoy estamos iniciando una nueva semana. Ya hoy, 18 de abril del 2022, trabajaremos con el tema de movimiento de un objeto rígido unido a un resorte. Noten, por favor, estamos a 2 semanas de acabar el curso, ¿no? Prácticamente. Porque tenemos esta semana, la siguiente semana completa, y de la siguiente semana tenemos el 4 de mayo nuestra última clase prácticamente, y luego pues nuestra tercera prueba parcial, que aquí dice que es 6 de mayo, pero pues como habíamos quedado los jueves son las pruebas, entonces nuestra prueba va a ser realmente el 5 de mayo. El 6 de mayo va a quedar para revisiones y demás actividades que tengamos pendientes por hacer. Muy bien, entonces trabajemos hoy. Vamos a empezar el penúltimo tema, que es el movimiento armónico simple, el movimiento de un objeto rígido unido a un resorte. A ver, ¿dónde nos quedamos? Por acá. Sí, recuerden que lo último que estábamos trabajando eran los temas de ecuación de Bernoulli, ¿verdad? El movimiento de fluidos. Aquí en las páginas. Hoy que es 18 de abril del 2022, trabajaremos entonces o iniciamos los temas de movimiento armónico simple. Muy bien. El tema de movimiento armónico simple se refiere a un movimiento periódico. Aquí estamos refiriéndonos a un movimiento periódico. Es decir, cuando hablamos de un movimiento periódico, es un movimiento que se repite, que vuelve a repetirse y vuelve a repetirse y vuelve a repetirse incontables veces. Es un número infinito de veces que el movimiento se va a repetir. Este movimiento periódico o movimiento armónico simple ocurre cuando nosotros tenemos pues ciertas condiciones que se cumplen. Una de ellas es cuando nosotros tenemos un resorte unido o que una masa se le ha unido a un resorte y ponemos esta masa en movimiento. Para poder comprender esto, supónganse lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí, vamos a ver. Supónganse que tenemos aquí un techo del cual nosotros vamos a colgar un resorte. Supónganse que nosotros vamos a colgar aquí un resorte. Pensemos que es un resorte sin masa, es decir, su masa no contribuye a que este se deforme. Está ahí colgadito o ya se deformó y pues ahí tenemos que va a tener su longitud inicial. Vamos a colocar aquí, vamos a suponer que esta es su longitud inicial. Vamos a poner aquí X inicial. Sí, ese sería el caso, la forma número 1 que podemos colgar un resorte de un techo. Supónganse ahora que vamos a tomar el mismo resorte y a este mismo resorte le vamos a colgar una masa. Tal vez no tanto. Una masa de cualquier valor. Vamos a suponer que es una masa M. ¿Estamos? Otra cosa importante es que vamos a suponer que el resorte tiene constante K. El resorte ahora se va a estirar una distancia respecto a su posición inicial. Entonces voy a suponer aquí, vean, que esto ahora es X1. ¿Estamos? Esto es X1. Está claro que lo que se estiró el resorte lo podríamos determinar si restamos X1 menos X sub 0. Eso lo vamos a llamar nosotros delta X. ¿Estamos? Es decir, que nosotros podríamos colocar aquí, si así lo deseamos, que el resorte mide delta X más X sub 0 ahora.
porque se ha estirado una longitud delta X. Si nosotros dejamos que esto llegue al equilibrio, entonces nosotros podemos colocar aquí, o estamos seguros de afirmar que la suma de todas las fuerzas en este caso tiene que ser igual a 0. Las sumas, refiriéndonos a las sumas que se están aplicando sobre la masa M. ¿Qué fuerzas se aplican sobre la masa M? Pues tendríamos una fuerza del resorte que se aplica hacia arriba. El resorte quiere regresar a su posición inicial. Y el peso del objeto que hace que la masa se vaya hacia abajo. Entonces, en este caso, pues yo podría escribir que la fuerza del resorte menos el peso deben ser igual a 0. De esta forma, entonces, la fuerza del resorte, ustedes deben recordar que se calcula como K, por lo que se estiró. En este caso, pues por delta X, menos el peso, que es masa por gravedad, y eso es igual a 0. De tal forma de que aquí, pues lo único que logro expresar es que la constante multiplicada por lo que se estiró el resorte respecto a su posición sin la masa, es igual a masa por gravedad. Bueno, ahí pues tenemos una expresión que nos permite determinar cuál es la relación o determinar tal vez la constante del resorte, ¿no? Algo que nos va a servir, esto nos va a servir en una práctica que vamos a realizar. Ya lo usamos también, ¿verdad? Ustedes calcularon la constante de un resorte para un reporte de equilibrio. Supónganse ahora un tercer caso. Supónganse un tercer caso en el que nosotros vamos a tener nuestro mismo resorte con la misma masa, pero lo vamos a sacar de ese equilibrio. Vamos a llevar al resorte, vamos a llevar a la masa a una posición más abajo de su posición de equilibrio. Eso significa que nosotros vamos a estirar el resorte. Vamos a colocar aquí ese mismo resorte, voy a suponer que ya está más estirado. Siempre con esta misma masa M. Supongamos que la longitud ahora de este resorte pues es X2. X2 que va a estar conformado por, primeramente, la longitud que el resorte tenía inicialmente. Esta es la distancia que el resorte tenía inicialmente, cuando no se le había colocado la masa, X sub 0. ¿Ven? Este resorte se sacó de su punto de equilibrio, de su longitud inicial, al colocarle la masa. Esa distancia que se estiró fue delta X. Y supongan ahora que nosotros vamos a sacar aún más este resorte de su equilibrio y le voy a poner a esta distancia pues simplemente X. Noten que no hemos llamado a ninguna X, ¿no? X0, X1 y X2. X2 es entonces la suma de X sub 0 más delta X más X. Ahora, si se supone que la masa estaba en equilibrio en esta posición, cuando nosotros estiremos este resorte más, entonces la fuerza del resorte ahora va a ser mayor que el peso. Por lo tanto, le va a generar una fuerza mayor hacia arriba, una fuerza neta hacia arriba, que va a hacer que el resorte quiera regresar a su posición inicial. Por lo tanto, en este caso, la suma de fuerzas ya no va a ser igual a 0, sino va a haber movimiento y por lo tanto yo tengo que afirmar que la suma de las fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas intervienen allí? Pues ya vimos, la fuerza del resorte que quiere regresar a su posición inicial al resorte, ¿no? Entonces aquí voy a poner fuerza del resorte menos el peso, y esto es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Muy bien. La fuerza del resorte ya vimos que en este caso sería K por la deformación. ¿Cuánto se deformó el resorte? Bueno, desde su posición inicial. Estamos hablando desde su posición inicial. Su posición inicial era esto. Entonces, lo que el resorte se ha estirado es toda esta longitud, delta X más X. Por lo tanto, aquí me quedaría X más delta X menos el peso, y eso es igual a masa por aceleración. Ahora, si multiplicamos, me quedaría aquí K por X más K por delta X menos el peso es igual a masa por aceleración. ¿Verdad? Pero noten algo importante. K por delta X ya lo habíamos calculado. K por delta X lo podríamos expresar como el valor de masa por gravedad.
Por lo tanto, si lo reemplazo aquí, me quedaría K por X más masa por gravedad menos peso, que es masa por gravedad. Eso sería igual a masa por aceleración. Observen de que puedo cancelar esta expresión, ¿verdad? Por lo tanto, me quedaría únicamente la ecuación K por X es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Ahora, esta ecuación la vamos a modificar un poquito. La vamos a volver un poco más matemática. Porque K por X, ¿sí? Siendo X la distancia que se estiró el resorte, ¿verdad? X es esta distancia para abajo, medido desde esta posición. Entonces nosotros vamos a matematizar algo. Vamos a suponer que los movimientos para abajo son positivos. Bueno, entonces voy a poner aquí un marco de referencia en el que voy a poner aquí que este es positivo, ¿no? Al colocar esto, estoy diciendo que esto es para abajo, es positivo. Pero observen que la aceleración de la masa va a ser hacia arriba, ¿no? Porque el objeto quiere moverse hacia arriba. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativa porque apuntaría hacia arriba. Entonces, en este caso, yo podría escribir la ecuación más matematizada como X es igual a menos masa por aceleración. Así le estoy diciendo que esa aceleración va a ser hacia arriba. Por lo tanto, yo puedo modificar esta ecuación un poquito y escribir ahora masa por aceleración al pasar al otro lado, más K por X es igual a 0. Aquí tengo una ecuación, vean, una ecuación que relaciona la aceleración de la masa y X, que es la posición de la masa. X va a ser la posición medida respecto a su posición de equilibrio, ¿ven? X para abajo es positivo, entonces. Y la aceleración es hacia arriba, entonces por eso es que resultó esta ecuación. X va a ser la posición respecto a su posición de equilibrio. A va a ser la aceleración de la masa en cualquier posición X. Tenemos una ecuación entonces aquí que me relaciona dos incógnitas, aceleración y X. Bueno, vamos a aplicar algunas teorías que ustedes aprendieron en matemática 2, matemática básica 2. Y que hemos repasado, por supuesto, aquí. Recordarán que si nosotros queremos calcular una velocidad, esto no es nada más que la derivada de la posición respecto al tiempo. Y si yo quiero calcular una aceleración, la aceleración no es nada más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O, si lo queremos ver así, es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Verdad? La aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. De tal manera, entonces, que yo puedo reescribir esta ecuación. Esta ecuación de aquí. Esta ecuación me quedaría como masa por aceleración, que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Más la constante por X, y esto es igual a 0. Noten entonces que ahora tenemos una única variable. Es decir, es una ecuación con una incógnita, ¿verdad? Porque la incógnita es X, solamente que aquí está su derivada. Bueno, entonces es una ecuación diferente a la que hemos trabajado. Es masa por la segunda derivada de la posición más la constante por X, y esto es igual a 0. A esta ecuación aquí, que contiene a una variable, y a la derivada de esa variable, se le conoce como ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple en este caso. Ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Más. Estamos movimiento armónico simple, que es el título, ¿no? Movimiento armónico simple, más. Para resolver esta ecuación, pues esta ecuación en este caso no es difícil. Para poder resolver ecuaciones diferenciales, ustedes tienen un curso específico, es Matemática Intermedia 3, perdón, sí, es Matemática Intermedia 3, o comúnmente Mate 6. En Matemática Intermedia 3, ustedes pues, aprenden un montón de estrategias, varias estrategias, para resolver ecuaciones diferenciales dependiendo de las características que esta ecuación tenga. Se queda eso por aparte, porque nosotros no nos vamos a meter a resolver ecuaciones diferenciales. Pues, muchos tal vez no han llevado Matemática Intermedia 3, tal vez, ¿no? Bueno, esta ecuación diferencial se puede resolver fácilmente. Pero primero tenemos que hacer una suposición. Primero tenemos que escribir la ecuación de esta forma. X', pi' más K, no es cierto, así, dividido M por X es igual a 0. Vean que lo único que hice es dividir toda la ecuación entre la masa. ¿Verdad? Entonces, si masa dividido masa, se cancela, y aquí masa constante dividido masa, pues es lo que me queda aquí. Y 0 dividido masa, pues sigue siendo 0. Esta ecuación diferencial se puede resolver si solo así aquí nosotros tuviéramos una expresión elevada al cuadrado. Pues entonces hagamos una sustitución.
voy a suponer que esta W sub n, que realmente es una omega, es lo mismo que, al cuadrado, es lo mismo que K dividido M. Por lo tanto, la ecuación diferencial quedaría xb' más W cuadrado sub n por x es igual a 0. Vean, lo único que dice es que esto lo voy a llamar W cuadrado sub n, ¿verdad? Ahora, esta ecuación diferencial entonces ya tiene fórmula para poderse resolver, así que fácil. Pero nosotros para poder aplicar estas teorías tenemos que llamar a este valor W sub n. ¿Y cómo se llama ese valor? Pues se conoce como frecuencia natural de oscilación. La frecuencia natural de oscilación define las características de un sistema para poder oscilar. Es propio del sistema, porque observen que utiliza la constante K, es decir, la constante de resorte, y la masa que está colgando de ella. Por eso se conoce como frecuencia natural de oscilación, porque depende de cada uno de los elementos que conformen el sistema para poder saber cuál es esa frecuencia, ¿sí? Por eso es natural de cada sistema. Si nosotros entonces usamos esta ecuación para poder resolver la ecuación diferencial, entonces x de t, es decir, la posición de la masa para cualquier instante t, quedaría descrita como a multiplicado por el seno de la frecuencia natural de oscilación por el tiempo más otra constante phi. Esta constante phi se conoce como ángulo de fase. Y el ángulo de fase pues describe las características propias de los inicios del movimiento. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si nosotros estiramos la masa y la soltamos desde aquí, ¿sí? La soltamos simplemente, pues entonces esta constante phi, que yo coloco aquí, pues va a tener un valor propio, un valor específico. Si en vez de soltar la masa aquí, pues yo la suelto desde aquí, pero no la suelto simplemente, sino por ejemplo la empujo, le doy una velocidad inicial hacia arriba, entonces esto va a tener aquí un valor específico. Este valor específico entonces va a describir prácticamente, no necesariamente, ¿no? Que yo diga, bueno, aquí es 3, entonces significa que. No, es un valor y ese valor pues da la característica principal de los inicios del movimiento. Si se inició con una velocidad hacia arriba, velocidad abajo, en su posición de equilibrio, fuera de su posición de equilibrio, arriba de su posición de equilibrio. Es un valor que describe esas características iniciales del movimiento armónico simple. Y A es la amplitud del movimiento. La amplitud del movimiento me define qué tan lejos llega la masa desde su posición de equilibrio. ¿Qué tan lejos puede llegar? Es decir, la distancia más grande que llega a la masa respecto a la posición de equilibrio, a eso la llamamos A, ¿sí? Luego de esta posición, la masa va a empezar a regresar a su posición inicial. ¿Estamos? Entonces, tenemos aquí nuevas constantes. La amplitud del movimiento, el ángulo de fase y la frecuencia natural de oscilación. Datos que encuentran en su formulario. Revisemos el formulario. Aquí tenemos fluidos, oscilaciones. Ven, aquí está la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Aparece como más, ¿eh? Ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Frecuencia natural de oscilación para sistemas masa resorte, es decir, una masa en resorte, W sub n, es igual a la raíz, solo despejaron, ¿no? Esto lo dejamos pendiente, no va a ser después. Y aquí tenemos la ecuación de oscilación. X de t es igual a, que es la amplitud, por el seno de la frecuencia natural, aquí me faltó un sub n, ¿verdad? Por t más el ángulo de fase. Estamos ahí, tenemos esos datos que ustedes lo tienen allí en el formulario, pues para que no se asusten y no se confundan cuando necesiten una ecuación. ¿Estamos? Entonces esta ecuación define la posición de la masa en oscilación para un tiempo específico t, en el que W sub n es la frecuencia natural de oscilación. A es la amplitud y alfa es un ángulo de fase. Este ángulo de fase es adimensional, no tiene unidades. La amplitud del movimiento armónico simple sí tiene unidades de longitud. Es decir, metros, pulgadas, centímetros, ¿qué más? Pies, cualquier unidad de longitud. ¿Y la frecuencia natural de oscilación? Bueno, ahorita vamos a ver qué unidades de medida tiene la frecuencia natural de oscilación.
La frecuencia natural de oscilación al cuadrado es igual a la constante dividido la masa. Así como está en el formulario, entonces la frecuencia natural de oscilación sería la raíz cuadrada de la constante dividido la masa. Sí, ahí tenemos entonces la frecuencia natural de oscilación. Ahora, veamos qué unidades de medida tiene. Pues aquí me quedaría, la constante del resorte tiene unidades de newtons sobre metro. Y la masa, pues tiene unidades de kilogramo. Y todo esto está en raíz cuadrada. Muy bien. Newtons es lo mismo que kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. ¿Verdad? Eso es newton, ¿no? Porque es masa por aceleración. Dividido metros, ¿verdad? Y todo esto dividido entre kilogramos. Dígame. Es metro partido segundo al cuadrado. Ah, pero al revés lo puse yo, tiene razón, muchas gracias. Sí, no sé qué estoy pensando. Es metros sobre segundo cuadrado. Muy amable, muchas gracias. Metros sobre segundo cuadrado. Metro cuadrado sobre segundo no funciona. Muy bien. Ahora miremos entonces. Puedo anular aquí kilogramo y kilogramo, ¿verdad? Se va a kilogramo. Y aquí pasa algo bien peculiar, algo que aprendimos en los primeros días de este bonito curso. Metro sobre metro, ¿verdad? Aquí tenemos, vean, metro. Esto está dividido entre esto. Entonces, metro dividido metro, de allí surge el radian. Entonces aquí me va a quedar, dado que ya no hay kilogramos, me va a quedar aquí simplemente la unidad radian sobre segundo cuadrado. Y si aplicamos la raíz cuadrada, entonces la frecuencia natural de oscilación, como el radian, se recuerdan, es una cantidad dimensional que solo se utiliza para darle un nombre a la unidad angular. Es decir, la raíz cuadrada de radian sigue siendo el radian. Y la raíz cuadrada de segundo cuadrado es segundo. Por lo tanto, la unidad de medida de la frecuencia natural de oscilación es el radian sobre segundo. ¿Estamos? La misma medida que la velocidad angular. ¿Sí? Esta frecuencia natural de oscilación describe cómo va a oscilar, a qué velocidad angular va a oscilar una masa unida a un resorte, ¿sí? De forma natural. ¿Estamos? Entonces, por favor, recuerden todos esos conceptos que hemos aprendido ahorita. La frecuencia natural de oscilación, ¿sí? La ecuación del movimiento armónico simple, en la que A es la amplitud y phi es el ángulo de fase. La unidad de medida de la frecuencia natural de oscilación es el radian sobre segundo. ¿Estamos? Avancemos un poquito. Vamos a poner aquí velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. Muy bien, nosotros tenemos que X, es decir, la posición, está dada por la ecuación amplitud por el seno de la frecuencia natural de aceleración por el tiempo más el ángulo de fase, ¿verdad? Si nosotros queremos calcular su velocidad, pues fácil. La velocidad dijimos que se calcula derivando la posición respecto al tiempo. Y la derivada de esta expresión, pues ustedes recordarán que la derivada de seno es coseno. Entonces aquí me quedaría amplitud multiplicado por el coseno de la frecuencia natural de oscilación por el tiempo más el ángulo de fase. Por regla de la cadena tengo que derivar lo que se encuentra adentro, ¿no? Como estoy derivando respecto al tiempo, la derivada de W sub n por t más phi pues es simplemente W sub n, ¿verdad? Para calcular la aceleración, pues la aceleración simplemente sería la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Vamos a poner aquí tal vez, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, eso me da velocidad, y la derivada de la velocidad respecto al tiempo, eso me da aceleración. Entonces la derivada de esta expresión, la derivada de coseno es menos seno, entonces lo tengo aquí, menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación por el seno de la frecuencia natural de oscilación por el tiempo más el ángulo de fase. Por regla de la cadena derivo lo que se encuentra dentro. La derivada de W sub n por t más phi, pues es simplemente W sub n. Por lo tanto, aquí me queda W cuadrado sub n. Y ahí tenemos las ecuaciones que definen la velocidad y la aceleración del movimiento armónico simple. Posición, velocidad y aceleración. Algo importante de esto es que nosotros podemos determinar cuáles son las velocidades y aceleraciones máximas. Velocidades máximas y aceleraciones máximas. A ver, hay alguien por un puntito extra que me quiera decir.
¿Cómo nosotros encontramos el máximo de una función? Derivándolo y igualándolo a cero. Excelente, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Mario Sandoval. Mario Sandoval. Me recuerda, Mario, que tiene un puntito extra, ¿no? Porque le puede ser útil. Así, en lugar de ganar con 80, pues puede ganar con 81, ¿no? Un puntito siempre sirve. Gracias, Inge. Punto extra. Me recuerda. Ya cuando te nota solo así, se recuerda que tal fecha, usted me anotó, yo busco mi cuaderno y ya va a aparecer ahí. Ahí estamos. Para poder encontrar entonces la velocidad máxima, lo que tengo que hacer es derivar e igualar a cero. Entonces, la velocidad máxima la obtenemos si nosotros derivamos la velocidad respecto al tiempo e igualamos a cero. Pero la derivada de la velocidad, pues fue la aceleración. O sea, si yo igualo esto a cero, pues voy a obtener el valor de la velocidad máxima. Entonces, aquí me quedaría menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado por el seno de W sub n por t más el ángulo de fase, que es la derivada de la velocidad, o sea, la aceleración, y esta igualado a cero. Noten de que esto es una constante, ¿no? Así que tan lejos llega y esto también. Entonces, cuando nosotros lo pasamos a dividir aquí, pues desaparece. Lo que me queda entonces únicamente es que el seno de W sub n por t más el ángulo de fase tiene que ser cero. La pregunta ahora es, ¿qué valor debe estar aquí adentro para que el seno sea cero? Pues es trigonometría básica, ¿no? ¿Para qué valores da seno cero? Pues valores de radián, ¿verdad? Si lo que está aquí adentro vale cero, el seno de cero es cero. Pero también, si lo que está acá adentro vale pi. ¿Por qué? Porque el seno de pi es cero. Si quieren, ponen en su calculadora en radianes, por supuesto, ¿no? Entonces tengo dos valores, que si W sub n por t más el ángulo de fase vale cero, se cumple esa condición. Y si W sub n por t más el ángulo de fase vale pi, también se cumple esa condición. Por lo tanto, estos serían los valores que permitirían que nosotros tengamos un máximo. Vean de que no encuentro el tiempo, sino estoy encontrando lo que está dentro de la función. Por lo tanto, para determinar la velocidad máxima, lo único que tengo que hacer es evaluar. La velocidad máxima, ¿cuánto sería? Pues como esta es la cuestión de la velocidad, pues dijimos que esto de aquí tiene que ser cero. O sea, esto vale cero. ¿Cuánto será el coseno de cero? Pues el coseno de cero vale 1. Entonces, 1 por A por W sub n es simplemente A por W sub n. ¿Y qué pasa si nosotros metemos el otro valor? Pues el coseno de pi pues es menos 1. Entonces aquí tenemos A W sub n negativo. Eso significa que la velocidad máxima tiene dos valores. Más menos amplitud por frecuencia natural de oscilación. Si repetimos el procedimiento para determinar la aceleración máxima, pues ahora tengo que derivar la aceleración máxima, igualar a cero y determinar esos valores que hacen que la ecuación sea cero. Para ahorrarnos ese procedimiento, porque pues vamos a aprovechar el tiempo, la aceleración máxima se da en el más menos de la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Estas son las expresiones que me permiten a mí determinar la velocidad máxima y la aceleración máxima en un movimiento armónico simple. ¿Y cómo es posible que hayan dos, una positiva y una negativa? Por lo tanto, pues para poder hacer eso vamos a dibujar aquí algo. Yo lo tengo dibujado para no perder mucho tiempo también. Esto lo saqué del libro de Serway. Ahí lo pueden ir a buscar. Solo lo modifico un poquito para la explicación que yo quiero dar. Y vamos a ver lo siguiente. Supónganse que nosotros hemos estirado el resorte, ¿ven? Desde su posición de equilibrio. Y llegó a un valor que se llama amplitud, ¿verdad? Eso es lo máximo que puede llegar. El resorte quiere regresar a su posición inicial. Por lo tanto, aquí tenemos una aceleración hacia arriba, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. En el momento en el que la masa empieza a moverse hacia arriba, pues está acelerando, ¿no? Tenemos una aceleración. Llevándolo a su posición de equilibrio. Pero como tiene inercia, es decir, lleva una velocidad, tiene una masa, entonces esto va a pasar de largo para acá hasta cuando se comprime el resorte lo más que se puede. Aquí logramos una aceleración que ahora quiere hacer que el resorte se estire. Por lo tanto, empieza a empujar a la masa hacia abajo, pero como ese tiene inercia, pasa de largo aquí y llega a una posición aquí y vuelve a empezar el ciclo. Aquí tenemos entonces un movimiento armónico simple, ¿ven? Ahora, lo más alejado que la masa puede estar es en esta posición. Es decir, ahí es la fuerza más grande que va a resistir el resorte. Y como fuerza es igual a masa por aceleración, en esta posición encontramos la aceleración más grande. La aceleración más grande hacia arriba. Y como dijimos que negativo es hacia arriba, por eso tenemos aquí un signo negativo. En el instante en el que la masa pasa por su posición de equilibrio, el resorte no está haciendo ninguna fuerza y por lo tanto no hay aceleración.
y el objeto alcanza su máxima velocidad. ¿Por qué? Porque luego de empezar a comprimirse, entonces empieza a existir una aceleración hacia abajo que quiere hacer o hace que la masa desacelere, ¿verdad? Porque la aceleración va a empujar hacia abajo y la velocidad va hacia arriba, entonces es una desaceleración. La velocidad máxima hacia arriba se da entonces en la posición de equilibrio. Cuando el resorte se comprime lo más, aquí tenemos la máxima fuerza de compresión, lo que está haciendo que la aceleración sea máxima, porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la máxima aceleración del objeto se da en su punto donde el resorte está más comprimido, en el punto de la amplitud. Pero esta aceleración es hacia abajo, y como hacia abajo es positivo, entonces por eso tenemos dos valores de aceleración positivo y negativo. Una en su posición más estirado y uno en su posición más comprimido. Nuevamente, como la aceleración va a hacer que el resorte se estire nuevamente, cuando el resorte pasa por su posición de equilibrio, en ese instante el resorte no está estirado y por lo tanto no hay fuerza de resorte. Por lo tanto, no hay aceleración de resorte y aquí alcanzamos la velocidad máxima, hacia abajo. Por eso es que tenemos aquí una velocidad positiva y una velocidad negativa, porque el resorte, perdón, la masa alcanza su máxima velocidad en su posición de equilibrio, ya sea yendo hacia arriba o yendo hacia abajo. Y por último, pues otra vez aquí llegamos a esta posición. Por eso es que tenemos dos valores de velocidades, máxima y dos valores de aceleraciones, máxima. Porque tenemos dos posiciones en las que se alcanzan las aceleraciones máximas y dos posiciones en las que se alcanzan las velocidades máximas. Ojo, porque en este punto la aceleración es cero. Estamos en la posición de equilibrio, la aceleración es cero porque no hay fuerza del resorte. Y en estas posiciones la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque instantáneamente la masa se queda detenida un pequeño tiempo hasta empezar a regresar. Entonces, en estos puntos, por favor, si anotan, la velocidad es cero. En este punto, la aceleración es cero. Entonces, tal vez lo voy a anotar porque yo sé cómo son ustedes. En la velocidad máxima es esto y la aceleración vale cero. La aceleración máxima es esto y en este caso la velocidad vale cero. ¿Estamos? La aceleración vale cero en el punto de máxima velocidad y la velocidad vale cero en el punto de la máxima aceleración. ¿Estamos? Practiquemos después de este largo monólogo. Ustedes me ayudarán un poquito. Vamos a resolver unos ejercicios en que podamos aplicar esas ecuaciones que acabamos de aprender. A ver, este problema dice así. Determine la velocidad máxima y la aceleración máxima de una partícula en movimiento armónico simple, vean, movimiento armónico simple, con una amplitud de 0.2 pulgadas y un periodo de 0. Olvidé mencionarles algo ahorita que veo esa palabra ahí. Ustedes me van a perdonar porque tengo que regresar, pero se me olvidó mencionarles algo. Cuando el objeto está en movimiento armónico simple, alcanza lo que se llama periodo. El periodo es el tiempo en el que tarda en volver a llegar a la misma posición en el que se encontraba antes. Es decir, si la partícula aquí, o en este caso el bloque, está moviéndose hacia arriba con una aceleración en su punto máximo, el tiempo que vuelva a tardar en llegar a esta posición se le conoce como periodo. ¿Sí? Periodo. El periodo se relaciona con la frecuencia natural de oscilación, tal como el periodo se relaciona con la velocidad angular. Recordarán que el periodo no es nada más que 2pi dividido la velocidad angular. En este caso, el periodo es 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. ¿Estamos? El periodo es el tiempo que tarda en completar una oscilación. ¿Estamos? Perdonen por olvidarme de esto. Recuerden, les voy a mostrar. Cuando ustedes aprendieron en física básica el movimiento circular, aprendieron que el periodo se calcula como 2pi dividido la velocidad angular, ¿verdad? Es decir, el tiempo que tarda en completar una vuelta. La frecuencia es las vueltas que da durante un segundo, por ejemplo. ¿Estamos? El periodo es el tiempo que tarda en completar una vuelta. Entonces, en este caso, aplicando ya oscilaciones, el periodo describe el tiempo que tarda en completar una oscilación. ¿Estamos? El tiempo que tarda en completar una oscilación.
Ahora sí, disculpen ese regreso. A ver, ahora sí, dice el problema. Determina la velocidad máxima, aceleración máxima de una partícula en movimiento armónico simple con una amplitud de 0.2 pulgadas y un periodo de 0.1 segundos. Miremos, pues, entonces. Y me dice el problema que tengan la amplitud. Entonces, la amplitud es de 0.1 pulgadas. Y el periodo, no, de 0.2 pulgadas, perdón. Y el periodo es de 0.1 segundos. Ahí estamos. El problema aquí es que calcule la velocidad máxima, aceleración máxima. Esto está fácil, ¿no? Porque, pues, aquí están las fórmulas, ¿no? Pues, las ecuaciones. Únicamente lo que hago es reemplazar datos. Entonces, para determinar la velocidad máxima, pues es simplemente la más menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Y la aceleración máxima, no, estoy equivocado ahí con la fórmula. Es más o menos la amplitud por la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Uno es cuadrado y otro no. Ya estoy confundiendo las fórmulas. ¿Ya? La velocidad máxima no lleva al cuadrado, la aceleración máxima sí lleva al cuadrado. Muy bien, entonces está fácil porque la amplitud del problema me lo da, 0.2 pulgadas, cumple con 0 unidad de longitud. El problema es que no tengo la frecuencia natural de oscilación para determinar esta velocidad máxima. Afortunadamente, el periodo se relaciona con la velocidad natural, con la frecuencia natural de oscilación. Porque dijimos que el periodo no es más que 2pi dividido la frecuencia natural de oscilación. Entonces, en este caso, la frecuencia natural de oscilación sería 2pi dividido el periodo. En este caso, la frecuencia natural sería 2pi dividido el periodo, que es de 0.1 segundos. Entonces, aquí me queda 0.1 segundos. Esto aproximadamente, veamos cuánto es. 2pi dividido 0.1. Y me queda de 20pi, pero valor 62.83 más o menos. 62.83 radianes sobre segundo. Ahora sí, puedo determinar la velocidad máxima, porque sería más o menos la amplitud, que son 0.2 pulgadas, multiplicado por 62.83 radianes sobre segundo. Si multiplicamos estos valores, aquí me quedaría entonces 0.2 por 62.83, y me queda entonces de 12.57. 12.57 más o menos, ¿no? ¿Qué unidad de medida? Pues cuando multiplicamos radian por una unidad de longitud, la unidad de radian desaparece. Entonces me queda simplemente pulgada sobre segundo. Y esa sería la máxima velocidad que alcanzaría la masa en movimiento armónico simple. Y la aceleración, pues sería más o menos 0.2 pulgadas multiplicado por 62.83 radianes sobre segundo al cuadrado. Veamos cuánto es esto. Me queda de 789.5 más o menos 789.5, ¿qué? Pues otra vez, como esto está cuadrado, entonces me queda segundo al cuadrado. Por pulgada, queda pulgada segundo cuadrado. No pulgada cuadrada como sobre segundo, como había cometido el error, ¿no? Entonces, con esto hemos resuelto entonces el problema que, las preguntas que el problema nos pedía. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta con este problema? Vean que está fácil, ¿no? Amplitud, ¿qué es la amplitud? Es la máxima distancia a la que se aleja el resorte desde su posición de equilibrio. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación. Imagínense, 0.1 segundos, o sea, eso está oscilando o moviéndose muy rápido, ¿no? Y Buenos días, solo ¿Perdona? una duda. Mi duda es, digamos, en la hoja de trabajo, si nos toca algo así de velocidad máxima, ¿cómo vamos a escribir nuestra respuesta con el más menos? Generalmente en las hojas de trabajo les pido rapidez máxima. Entonces la ventaja de la rapidez es que no lleva signo. Entonces usted solo pondría, por ejemplo, 12.57 pulgadas sobre segundo, por ejemplo. Ah, muy bien, gracias. No se preocupe. una duda. Dígame. En este caso, si eligiéramos el signo menos, ¿no sería velocidad mínima? No, porque es la máxima velocidad, es el valor absoluto de la velocidad, porque recuérdese que el negativo lo único que me indica aquí es la dirección. Por eso es esto, ¿no? Aquí tenemos la misma magnitud de velocidad, pero cada uno en dirección opuesta. Aquí hacia arriba y aquí hacia abajo. Ese menos solo me indica de que está moviéndose en dirección contraria. La velocidad mínima sería 0, porque es la mínima rapidez que va a tener.
Pero muy buena pregunta para aclarar lo de los signos, ¿no? Porque a veces los signos nos confunden un poquito. Pero como en física los signos finalmente nos indican dirección, entonces hay que tomar en cuenta eso. Hagamos otro ejemplo. A ver, este problema dice así. Dos bloques, uno de masa de 1.22 kilogramos y uno de masa mayor de 8.73 kilogramos, y un resorte de una constante de 344 newtons sobre metro, están dispuestos sobre una superficie horizontal. Dispuestos sobre una superficie horizontal. Sin fricción, vean esta parte importante, sin fricción. ¿Cómo se muestra en la figura 25? O sea, esta de aquí. El coeficiente de fricción estática entre los bloques es de 0.42, es decir, aquí, coeficiente de fricción estática. Hallen la amplitud máxima, vean, me piden la máxima amplitud posible del movimiento armónico siempre sin que ocurra un deslizamiento entre los bloques. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, vamos a pensar un poquito. Hay que masajearse el cerebro para poder hacer que este empiece a funcionar bien. Miren, pues. Esto va a estar en un movimiento armónico simple. Lo que me preguntan es qué tan lejos va a estar el bloque respecto a su posición de equilibrio para que este de aquí no resbale. ¿Sí? No se deslice, no se resbale ahí. ¿Verdad? Es como cuando ustedes estuvieran, supónganse, parados en una alfombra y viene alguien y les mete un jalón, ¿no? Si el jalón no es muy fuerte, pues ustedes se pueden equilibrar, ¿no? No se mueven, se podrían mover junto con la alfombra si le hacen para atrás, para adelante. Pero si ese movimiento es muy rápido, pues ustedes se irían de boca, ¿no? Entonces la idea sería qué tan rápido pues tiene que ser ese movimiento para que este permanezca aquí. Hagamos un diagrama de cuerpo libre de este bloque chiquitito por acá. Diagrama de cuerpo libre. De la masa M. Bueno, ¿qué fuerzas? Pues tenemos que tiene una fuerza normal hacia abajo, ¿verdad? Tenemos el peso hacia abajo y tenemos una fuerza de fricción. La fuerza de fricción permite que este bloque se agarre al otro bloque, ¿no? Porque hay una fuerza inercial, es decir, una fuerza de movimiento. Entonces vamos a suponer que la fuerza de fricción está para este lado y que la fuerza inercial está para este lado. La fuerza inercial es masa por aceleración, ¿verdad? Eso es bien importante. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces aquí tenemos que tratar de ver cuál sería el valor de esa fuerza inercial que iguale a la fuerza de fricción. En el momento en que sean iguales, si nos pasamos un poquito de esa fuerza, entonces la fuerza de fricción estática se va a vencer y va a empezar a moverse, va a deslizarse el bloque de masa M. Entonces, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que ese bloque esté en equilibrio a pesar de que todo está moviéndose, ¿no? Sí. Es decir, esté en equilibrio respecto a este, ¿verdad? Porque obviamente respecto al suelo no, porque se está moviendo. Entonces, este está en equilibrio respecto a este bloque. Por lo tanto, aquí me quedaría la fuerza inercial menos la fuerza de fricción tiene que ser igual a 0. Como estamos hablando de que no hay aceleración de parte de este bloque respecto a este bloque, entonces por eso podemos usar el coeficiente de fricción estática. La fuerza es masa por aceleración. Y la fuerza de fricción se calcula como normal por coeficiente de fricción estático, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Cuál va a ser la aceleración? Bueno, la aceleración va a ser la aceleración con que esté el movimiento armónico simple. Y la aceleración tiene que ser la máxima que soporte esto. Es decir, voy a utilizar aquí cuál debe ser esa aceleración máxima. Entonces voy a poner aquí la máxima aceleración. Aquí con esto vamos a determinar cuál es la máxima aceleración para que eso se cumpla. De tal manera, entonces, que yo podría escribir aquí que la masa por la aceleración máxima que puede tener este tiene que ser igual a la normal por el coeficiente de fricción estática. O la aceleración máxima tendría que ser igual a la normal por el coeficiente de fricción estático dividido la masa. ¿Y la normal cómo se calcula? Pues fácil, porque la normal no es nada más que la masa del objeto multiplicado por la gravedad. Por coeficiente de fricción cinético dividido la masa. Noten aquí, puedo cancelar estas masas, ¿no? Por lo tanto, aquí me quedaría que la aceleración máxima que debe soportar este bloque para que no se deslice sobre el otro bloque está dado por simplemente la gravedad por el coeficiente de fricción cinética. ¿Estamos? Simplemente por eso. Bueno, que buena onda, ¿no? Porque entonces la aceleración máxima
que debe tenerse, lo que para que no se deslice es gravedad por coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción, el problema me lo proporciona, que es de 0.42. Entonces aquí me quedaría 0.42 multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos cuánto es esto. 0.42 por 9.8. Me queda que la aceleración debe ser de 4.116. 4.116 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración máxima. Pero esa aceleración máxima está dada por el movimiento armónico simple. Nosotros ya determinamos que la aceleración máxima en un movimiento armónico simple se calcula como más menos, en este caso pues vamos a quitar el signo, de la frecuencia natural de oscilación por al cuadrado por la amplitud. Esa es la aceleración máxima. Por lo tanto, pues yo podría determinar la amplitud, ¿no? Porque ya tengo cuál debe ser esa aceleración máxima. Entonces, limitado por el movimiento del bloque de aire superior. Entonces, la amplitud estaría dada por la aceleración máxima dividido la frecuencia natural de oscilación al cuadrado. Pero recuérdense, frecuencia natural de oscilación al cuadrado, ¿qué era? Pues vamos a ver. Dijimos que la frecuencia natural de oscilación al cuadrado, pues no era más que la constante dividido la masa. Y la masa es la masa total del movimiento, que conforma el movimiento armónico simple. En este caso, entonces, aquí me quedaría la aceleración máxima dividido la constante dividido la masa total. Vamos a poner aquí m total. Esta m total se refiere a la masa total de los objetos que están oscilando. Como los dos están oscilando, entonces tiene que ser la suma de las dos masas. En este caso, entonces, la amplitud sería la aceleración máxima, que son los 4.116 metros sobre segundos al cuadrado, dividido la constante, que el problema me la proporciona, que es de 344 newtons metro. 344 newtons metro, dividido la masa total, que sería la suma de las dos masas. Es decir, 1.22 más 8.73. 1.22 más 8.73 kilogramos. Y con eso vamos a determinar cuál es la amplitud en metros, ¿verdad? Entonces, miremos, 4.11, bueno, sería la respuesta, dividido 344, dividido la masa, que es 1.22, más 8.73. Lo que me queda que la amplitud debe ser de 0.127 metros, o la amplitud debe ser de 12.7 centímetros. ¿Qué pasa si la amplitud es más grande? Bueno, si la amplitud es más grande de 12.7 centímetros, entonces la aceleración va a ser mayor a 4.116. ¿Y qué pasa si la aceleración es mayor que 4.116? Entonces la fuerza inercial es mayor que la fuerza de fricción y el objeto empezaría a deslizarse. Con esto entonces hemos resuelto nuestro problema. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? Respecto al análisis. ¿Sí, Solo no era el cuadrado, lo que estaba en el denominador. Ajá. Esto es la masa. Sí, ¿sí estaba al cuadrado? Ah, no, porque recuérdese que en la ecuación WN cuadrado es K dividido M. Ah, muchas gracias. Sí, no se preocupe. Muy buena observación, ¿verdad? Sí. Esto es K dividido M. WN cuadrado es K dividido M. Si solo hubiera estado W sub N, aquí hubiéramos tenido que agregar una raíz cuadrada también. Eso es importante. Muy bien, chicos. Entonces, pues espero que ya hayan retomado las fuerzas para continuar con lo último del curso. Échenle muchas ganas, por favor. Cualquier duda, pues siempre recuerden que me pueden escribir al Telegram o a la página de Facebook. Nos miramos el día de mañana en el laboratorio.